el ministerio Conéctate a Jesús tiene el agrado de presentar la guía de estudio de la escuela sabática para nuevos creyentes. Tercer trimestre. El poder de la palabra de Dios. Oremos. Gracias, Señor, le damos por permitirnos en esta hora el estudio de su palabra. Oramos, buen Dios, para que sea usted y solo usted el que conduzca esta reunión. Oramos con la confianza, oh Padre Santo, que recibiremos la lección que usted tiene para nosotros en esta ocasión. Por Jesús. Amén. Así llegamos, mis queridos hermanos, a la lección que nos ocupa esta semana. Lección número 5. El sábado. 3 preguntas a resolver. Primera, ¿cuál es el origen del sábado como día de reposo? Segunda, ¿por qué el domingo es el día de adoración más popular en el cristianismo? Tercera, ¿qué hay de cierto en la afirmación de que Jesús o los apóstoles cambiaron el día de reposo? Versículos para memorizar. Éxodo 20, 8 al 11. Mi texto favorito desde el primer día que me hice adventista del séptimo día. Acordarte del sábado. Claro que yo no me lo sé con esta versión actualizada. En mi Biblia dice del día séptimo. Para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por lo tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. El concepto clave de esta semana, por supuesto, que es el sábado. El 4º mandamiento de la ley de Dios ordena la observancia del sábado como día de reposo. El sábado fue instituido en el Edén y fue el día de descanso guardado por Cristo y sus discípulos. Creo que ya con solamente el concepto clave de esta semana dimos respuesta a la tercera de las 3 preguntas. Sin embargo, vamos a detallarlo un poquito más. Son pocos los cristianos que guardan el sábado como día de reposo. Aunque el 4º mandamiento declara: el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios, gente que dice creer en la palabra de Dios han sugerido que cada cristiano debería seleccionar su propio día de reposo y guardarlo. No obstante, existe una diferencia entre escoger tu propio día de descanso y observar el día de descanso que Dios apartó para sus hijos. Tú no puedes escoger el día, porque definitivamente no es tu día. Así como no escogiste el día en que naciste, tampoco puedes escoger el día en que debes descansar para encontrarte con tu Dios. Él tiene un día, Él tiene horas designadas para la cita contigo y conmigo. El testimonio de esta semana, Jesús aquí y ahora. El título: una ruta tortuosa.
A fin de mejorar su conocimiento del inglés, Dmitri se trasladó a Moscú. Estando allí, compró 3 libros en inglés de la autora adventista Ellen G. White. Unos 2 meses después de llegar a Moscú, a Dmitri y su esposa, la embajada de los Estados Unidos le concedió una visa para viajar a ese país para estudiar en un seminario metodista en Estados Unidos. Él continuó leyendo los libros de Elena G. de White. Al año de su llegada a Washington, la capital de los Estados Unidos, los Dmitri comenzaron a asistir a una de las principales iglesias adventistas de aquella ciudad, pues se habían convencido de la vigencia del 4º mandamiento del Decálogo, que ordena la observancia del sábado, aunque todavía continuaban asistiendo a una iglesia metodista los domingos. 4 meses después de graduarse y luego de muchas oraciones, Dmitri recibió una invitación para trabajar como pastor en una pequeña iglesia metodista en Minnesota. A los 2 meses de estar en aquella iglesia, inició una serie de estudios bíblicos. Entre los estudios que impartió había uno sobre lo que la Biblia realmente enseña sobre el día de reposo. Después de unos 5 meses de reuniones, el supervisor del distrito llamó a Dmitri a su oficina. No pienso despedirlo todavía, pero por favor, no siga enseñando doctrinas extrañas, le dijo. Gloria a Dios, pensó Dmitri, todavía tengo unas pocas semanas más para completar la serie de los estudios. Al concluir la última reunión, Dmitri le dijo a los reunidos: creo que la iglesia adventista del 7º día es la iglesia verdadera. Tengo la convicción de que en ella se encuentra mi futuro. Luego de aquella declaración, y como era de esperar, el supervisor lo despidió. En el momento de darnos este testimonio, Dmitri se encontraba estudiando en el Seminario Teológico Adventista de la Universidad Andrews en Berrien Springs, Michigan. Gloria a Dios. Siendo pastor de la iglesia metodista, conoció la verdad del sábado, y lo último que hizo antes de ser despedido fue enseñar la verdad del sábado a su congregación. Queda en ellos, como queda también en usted, escoger a quién va a obedecer, si a Dios o a los hombres. Todavía está a tiempo para tomar su decisión. En nuestro segmento Entendiendo la Biblia, tenemos hoy nueva vida, y justamente vamos a seguir con este mismo tema en cuanto a lo que debe saber un nuevo creyente con respecto a la ley de Dios. El título es Una cita con Dios. Es curioso
que nosotros nos preparamos cuando nos vamos a encontrar con alguna persona importante. Sin embargo, cuando nos vamos a encontrar con Dios, mi pregunta es, ¿por qué no hacemos lo mismo? Versículo de memoria. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová de los que los santifico. Ezequiel 20, 12. Encuentros. Nada es comparable con el encuentro con la persona amada. Y si esa persona es Dios, el gozo del alma no tiene límite. Dios, que lo sabe todo, a fin de proveer al hombre de un gozo creciente e infinito, apartó desde la creación un día de la semana para encontrarse con él. Tal día es el sábado, el séptimo de la semana. Esta fue una decisión arbitraria de Dios, es decir, Él no consultó a ninguna de sus criaturas para decidirlo. Fue un acto de su soberana voluntad y por ello incuestionable. Desde esa primera semana de la vida del hombre, el sábado se constituyó en una muestra del acercamiento divino y un recordativo del hombre de su origen glorioso, las manos de Dios. En esta semana estudiaremos a la luz de la Biblia el origen de la permanencia de esta doctrina. También descubriremos cómo podemos hacer de este día una verdadera fiesta de amor y santidad, de renovación de ánimos y de servicio desinteresado. Los títulos para esta semana, para este segmento son: el origen del sábado y su significado, Jesús, la Virgen María y el sábado en la era cristiana, el sábado aquí y en la eternidad. Y cerraremos con el repaso. El origen del sábado y su significado. ¿Dónde y cuándo surgió la observancia del sábado? Génesis 2, 1 al 3. La palabra de Dios se lee y dice lo siguiente: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Fue en el Edén mismo donde Dios instituyó el sábado como día de reposo. Allí, al concluir la creación, junto con la institución matrimonial, surgió esta doctrina. ¿Qué tienen en común el hombre y el sábado? La misma cita, Génesis 2,
1 al 3. La creación del hombre y la doctrina del sábado tienen el mismo autor, Dios, y el mismo origen, la semana de la creación. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que todo era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Dios coronó su obra de creación con una celebración, una fiesta en la cual Él y sus criaturas, Adán y Eva, nos representaban porque contenían la semilla humana. Entraron en un proceso de conocimiento e identificación que debía extenderse por la eternidad. Esa es la fiesta sabática. Al hacerlo, Dios reposó, bendijo y santificó ese lapso de 24 horas. Entonces lo apartó para un uso sagrado. Cada segundo del sábado es santo porque Dios lo llena con su presencia. El sábado no llega a ser santo porque lo guardamos, como indica Abraham Heschel. Aunque los hombres abandonen el sábado, su santidad permanece. Esto está en el libro de Sabbath, o El Sábado, Nueva York, Harper and Row, 1951, página 82. Así llegamos a la primera parte de esta lección, el origen del sábado. Los científicos intentan conocer cómo se formó el universo y han presentado a través de los años diversas teorías. Sin embargo, mis queridos amigos, la Biblia declara con sencillez cuál fue el origen de todo. Génesis 1 y 2 nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Los días de la creación siguen un ordenado patrón. Lee Génesis 1, 3 al 31 con calma en tu residencia para descubrir dicho patrón. Observa el poder creador de la palabra de Dios. ¿Cómo fueron creadas todas las cosas? ¿Cómo evaluó Dios su creación? El primer capítulo de Génesis concluye una vez que terminan los 6 días de la semana de la creación. El segundo capítulo comienza con una descripción de lo que sucedió el séptimo día. Primero, veamos cómo termina el primer capítulo de Génesis. Dice lo siguiente:
Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué hizo Dios el séptimo día para que ese día fuera especial? El sábado fue instituido en el Edén y, por lo tanto, ha existido desde la misma fundación del mundo. Amigo, responde la siguiente pregunta. ¿Por qué creó Dios el día de reposo si el Dios eterno, el creador del mundo entero, no se fatiga ni se cansa? Isaías 40, 28, en la nueva versión Dios habla hoy, nos dice: el Dios eterno, el creador del mundo entero, no se fatiga ni se cansa. Adán tampoco estaba cansado, pues acababa de salir de las manos de Dios. Por lo tanto, la creación del sábado no estaba asociada exclusivamente al descanso físico. El primer día completo de la vida de Adán, el sábado, le fue dado para que estuviera en comunión con Dios. El sábado no solo nos recuerda que somos hechura suya, según nos dice Pablo en Efesios 2:10, sino que nuestro Creador ha de ocupar el primer lugar en nuestra vida, según nos invita Mateo 6:33. Lo primero que hizo el hombre fue disfrutar de la santidad divina durante el día de reposo. ¿Qué mandamiento se halla en el corazón de la ley de Dios? Para encontrar la respuesta, vayamos a uno de los dos libros que contienen los mandamientos de la ley de Dios completos. Éxodo 20, versículos 8 al 11. Nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El compendio de la ley divina es amar a Dios y amar al prójimo, según lo presentó el propio Jesús y está registrado en Mateo 22, 37 al 40. Veamos qué dice.
Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu Dios como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mucha gente es honesta y honrada y no ama a Dios. También puede que no adore imágenes y sin embargo no ame a su vecino. Sin embargo, querido amigo, el sábado es el único mandamiento que une las dos partes de la ley. Guardar correctamente el sábado implica amar a Dios y respetar sus órdenes. Así aparece registrado en Levítico 19:3. Vean. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová, vuestro Dios. En Deuteronomio 5:12 nos dice: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Y veamos también Isaías 56, 1 y 2, que dice: recompensa de los que guardan el pacto de Dios. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el Hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Pero también amar a nuestro prójimo, al permitirle disfrutar del descanso sabático. Miremos una vez más Éxodo 20, 8 al 11, y veamos con cuidado la delicadeza que tiene el texto para referirse a nuestro prójimo en cuanto a guardar el cuarto mandamiento. Éxodo 20, versículos 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día.
Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo. Además, te quiero invitar a que cerremos esta sección de estudio leyendo Deuteronomio 5, 12 al 15. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste extranjero en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Así llegamos al final de esta primera parte de la lección para nuevos creyentes, de escuela sabática para nuevos creyentes, y vamos a pasar ahora al segmento entendiendo la palabra de Dios. Entendiendo la palabra de Dios, para este segmento tenemos la guía de estudio de la Biblia para la escuela sabática, edición para amigos de la iglesia. Estamos en la lección número 9, que es la que coincide con la lección número 5, hablándonos del 4º mandamiento. Y para hoy tenemos lo siguiente. Jesús, la Virgen María y el sábado. ¿Qué día guardaba Jesús como sagrado? Lucas 4:16 nos dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Cada 7º día, sábado, Jesús acostumbraba acudir a la sinagoga, hoy conocida como iglesia, para participar de la lectura de los libros sagrados y adorar a Dios. Si Jesús estuviera hoy en la tierra, ¿qué día guardaría? Miremos cómo lo expresa Hebreos 13, 8 y 2 de Pedro 3, 8. Veamos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ese fue Hebreos 13:8. Miremos ahora 2 de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Queridos hermanos y amigos que me escuchan, tristemente, los hombres por nuestra imperfección
estamos en constante cambio y tendemos a pensar que la revelación y los planes divinos también cambian. Qué triste. Nosotros debemos saber cuán equivocados estamos. La Biblia no es de inspiración humana, es una revelación divina, es la palabra de Dios hecha audible. Así como Dios vive, un eterno presente, queridos hermanos, sus planes salvíficos y su palabra también son inalterables. La moral, la verdad, la santidad, ¿qué les digo? La pureza, el amor y cualquier otro principio son eternos para siempre. Quizás esa frase te moleste, porque estamos acostumbrados a hacer las cosas por un tiempo. Inclusive cuando nos casamos por un tiempo. Pero para Dios no es así. Tan eterno es Dios como su palabra. Lo mismo ocurre con la doctrina del sábado, cuyo principio sustentador es la santidad. ¿Qué día guardaron la Virgen María que tantos adoran y los apóstoles? Miremos Lucas 23, 56 y Hechos 17, 2, a ver qué nos dicen. En ocasión del entierro de Jesús, María y las otras mujeres fueron con intención de preparar el cuerpo para su cristiana sepultura. Sin embargo, el versículo 56 de de Lucas 23 nos dice: y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Así que vemos que la Virgen María descansó el día de reposo, o sea, el sábado. Miremos ahora Hechos 17, 2. A ver qué nos dice esta interesante cita. La misma dice así: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Viernes Santo. Jesús ha muerto. Su madre y las otras mujeres van a embalsamar su cuerpo. Al ver que el sol está por ocultarse y que con ello comenzará el sábado, según Levítico 23, 32, posponen esa obra para el primer día de la semana y reposan el sábado conforme al mandamiento.
En tierras de gentiles, San Pablo y los apóstoles se reúnen los sábados en las sinagogas o en algún sitio apropiado para comulgar con Dios. Tengo una última pregunta para ti. ¿Estoy dispuesto a reunirme con Dios en su santo día? ¿Será que estás dispuesto a reunirte con Dios en su santo día? La respuesta no me la des a mí. Espero verte el próximo sábado. Importancia del sábado. ¿Qué razones presenta la Biblia para que guardemos el sábado? Éxodo 31, 12. El día de reposo como señal. Habló además Jehová a Moisés diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. 16 y 17. Los mismos dicen: Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el 7º día cesó y reposó. Una señal es un indicador, representa o apunta a algo mayor que ella misma. En este texto, el énfasis está en la relación entre Dios y su pueblo, expresada en términos de lo que Él era para ellos. Es una señal de que adoramos al Dios verdadero. El mismo mandamiento dice: No tendrás dioses ajenos delante de ti. Éxodo 23. Sin que nos demos cuenta, otros dioses pueden colocarse por encima de Dios. Muy a menudo hacemos ídolos del dinero, del prestigio, del poder y hasta del placer. Según Éxodo 20:11, ¿qué recordamos al guardar el sábado? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Qué razón tenemos para guardar el sábado? Lee Deuteronomios 5, 12 al 15. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra.
Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Así como el Israel literal fue liberado de la esclavitud de Egipto, el pueblo de Dios hoy ha sido liberado de la esclavitud del pecado. Miremos Romanos 6, 16 al 18. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. De esta manera, el sábado llega a ser para el cristiano no solo un monumento recordativo de la creación, sino también de la nueva creación de la imagen de Dios en su propio corazón y en su propia mente. Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 986. En el folleto de Escuela Sabática para Nuevos Creyentes existe la cápsula de la historia de la Iglesia Adventista. Te vamos a recomendar, por favor, que obtengas el folleto para enriquecer tus conocimientos con esta información adicional a la lección. Hoy día corresponde conocer a Jaime White, nacido en 1821 y pasó al descanso en el Señor en 1881. Fue uno de los cofundadores de la Iglesia Adventista. Su padre era uno de los descendientes de los peregrinos que emigraron a Norteamérica a bordo del Mayflower en 1620. Cuando tenía 15 años, entregó su vida al Señor y desde entonces se consagró por completo al servicio de Dios como pastor, evangelista, editor y administrador. El pastor White se casó en 1846 con Helen G. Harmon, mejor conocida como Helena G. de White, después de su matrimonio. Y ese mismo año, tras haber estudiado el libro de Joseph Reid, Perpetual Signs, el sábado, una señal perpetua, decidió guardar el sábado como día de reposo. En 1849
inspirado por su esposa, comenzó a publicar la primera revista de nuestra iglesia, The First and True, la verdad presente. Luego del segmento Cápsulas de la historia de la Iglesia Adventista y de conocer a el pastor Jaime White y la extraordinaria participación o aporte de él en el establecimiento, reconocimiento y establecimiento de la Iglesia Adventista en sus primeros días o en sus primeros años, llegamos a Jesús y el sábado. Dos de los primeros milagros de Jesús se realizaron en sábado. Y necesitamos entender por qué estos dos milagros fueron realizados en sábado, conociendo Jesús que les iba a ocasionar problema, porque conocía lo estricto y exigentes que eran sus adversarios con respecto a la forma y al modo en que aplicaban la ley. Recordemos, Jesús es el autor de dicha ley. El primero de estos milagros se encuentra registrado en Lucas 4, 31 al 37. Veamos. Un hombre que tenía un espíritu inmundo. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz: diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió, diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta, que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. El segundo milagro realizado en sábado por Jesús fue la curación de la suegra de Pedro, registrada en los siguientes versículos del mismo capítulo. Escuchemos. Jesús sana a la suegra de Pedro. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón.
La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose, ella al instante les servía. Los resultados de estos dos milagros, hechos en las horas sagradas del Santo Sábado, aportaron la nota tónica del ministerio de Cristo y de su ideal para el día de reposo. Un día de liberación y de servicio. Según los evangelios, ¿cómo guardaba Jesús el sábado? Miremos los versículos anteriores a estas dos experiencias. Versículo 16 y luego pasemos al capítulo 13 y miremos el versículo 10. Jesús en Nazaret. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. En el capítulo 13 de Lucas, versículo 10, encontramos: Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Al sanar a un hombre un sábado en el estanque de Betesda, Jesús justificó su acción, afirmando que tenía algo en común con su Padre. ¿Cómo reaccionaron los dirigentes judíos? Miremos Juan 5, 1 al 18. El paralítico de Betesda. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía del cielo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda.
Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. A propósito de este incidente, Elena G. de White nos dice: la ley prohíbe el trabajo secular en el día de reposo del Señor. Debe cesar el trabajo con el cual nos ganamos la vida. Ninguna labor que tenga por fin el placer mundanal o el provecho es lícita en ese día. Pero como Dios abandonó su trabajo de creación y descansó el sábado y lo bendijo, el hombre ha de dejar las ocupaciones de su vida diaria y consagrar esas horas sagradas al descanso sano, al culto y a las obras santas. La obra que hacía Cristo al sanar a los enfermos estaba en perfecta armonía con la ley. Honraba el sábado. El deseado de todas las gentes, capítulo 21, página 183. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por las instrucciones recibidas en esta lección, en la que hemos podido ver cómo el Señor Jesucristo guardó el santo día de reposo. Oramos, buen Dios, para que el ejemplo de Jesús sea lo suficientemente grande para nosotros, que nos motive también a cumplir con el cuarto mandamiento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. A continuación les dejo con el quinquenio bíblico
a cargo de la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica. Creed en sus profetas. Bendiciones. Libro de Josué. Capítulo 8. Jehová dijo a Josué: No temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra, y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y les mandó diciendo: Atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad, y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán: Huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. Entonces Josué los envió, y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Ai, al occidente de Ai. Y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo, y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Ai. Y toda la gente de guerra que con él estaba, subió y se acercó, y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Ai. Y el valle estaba entre él y Ai. Y tomó como 5,000 hombres, y los puso en emboscada entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo, todo el campamento al norte de la ciudad, y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que viéndolo el rey de Ai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron. Y al tiempo señalado, los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para seguirles, y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Ai ni en Betel que no saliera atrás de Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué: Extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose prontamente de su lugar los que estaban en la emboscada, corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Ai volvieron el rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad, y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Ai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro. Y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Ai, y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai en el campo y en el desierto a donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Ai y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Ai. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Y Josué quemó a Ai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y al rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche.
Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaban de pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim, y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés, que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Esta emisora y la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica presentan su programa Creer en sus profetas. Hoy queremos compartir el comentario de Josué capítulo número 8. Nuestro versículo para reflexionar es el número 1. Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. En este día queremos considerar que obedecer la ley de Dios se replica en bendiciones. Comentario histórico. Cuando Israel quedó limpio del pecado de Acán, Dios volvió a dirigir la conquista de Canaán. Le dio a Josué estrategias para la toma de la ciudad de Jai. Se pondría emboscadas atrás de la ciudad, el pueblo se acercaría, fingiría estar derrotados como la primera vez y escaparían para alejarlo de la ciudad. Luego, a la señal del fuego, surgirían los hombres que estaban en la emboscada. El pueblo se daría la vuelta para atacar e incendiar la ciudad. Esta maniobra militar de engañar al enemigo fingiendo que está derrotado se volvió a usar en la guerra que las tribus de Israel emplearon contra los benjamitas. En la guerra de los 6 días que libró Israel contra la coalición árabe, los generales judíos la emplearon para vencer a los sirios. Después de estas 2 grandes victorias, Josué dirige al pueblo hacia el monte Ebal para renovar el pacto y agradecer a Dios por sus cuidados. Levanta un altar de piedras sin labrar para ofrecer sacrificios de paz. Escriben en piedras toda la Torá y lee para que todo el pueblo recuerde las leyes dadas por Dios. Josué cumplió todos los encargos que le dieron Moisés antes de su muerte. Nuestra cita selecta se encuentra en el libro Patriarcas y Profetas en la página 476. Antes de tomar posesión de su herencia, debían renovar su pacto de lealtad con Dios. En las últimas instrucciones dadas a Moisés, se ordenó 2 veces que se realizara una convocación de todas las tribus en los montes de Ebal y Gerizim para reconocer solemnemente la ley de Dios. El sitio designado para este solemne servicio les era ya sagrado por su relación con la historia de sus padres. Allí había levantado Abraham su primer altar a Jehová en la tierra de Canaán. Allí habían establecido sus tiendas tanto Abraham como Jacob. Allí había comprado este último el campo en el cual las tribus habían de dar sepultura al cuerpo de José. Allí también estaba el pozo que Jacob había cavado y la encina bajo la cual éste había enterrado los ídolos de su casa. El punto escogido era uno de los más bellos de Palestina.
y muy digno de ser el lugar donde se había de representar esta escena grandiosa e imponente. Oremos. Dios eterno, te pedimos que nos limpies de todo pecado para recibir tus bendiciones. Renovamos el pacto de fidelidad a tus mandamientos y que nos des tu gracia para disfrutar de tu salvación. Por Jesús. Amén. Hemos presentado su programa Creed en los profetas. Escrito por el Dr. Franz Ríos, en la voz del ingeniero Dodani Castillo. Les esperamos el día de mañana a la misma hora. Para más información, visite nuestra página en internet teología.unadeca.ac.cr. Creed en los profetas. Para mis pies es tu palabra. No es un manual, es un devocional y debe ser nuestra meta: ser semejantes a Jesús. Aquí comenzamos. Bienvenido. Saludos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a estas hermosas reflexiones, ser semejantes a Jesús. Para hoy 27 de julio, buscar reflejar la imagen de Jesús. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Qué amor supremo y qué condescendencia que cuando no merecíamos en absoluto la misericordia divina, Cristo estuvo dispuesto a realizar nuestra redención. Pero nuestro gran médico requiere de cada alma sumisión absoluta. Nosotros nunca debemos extender una receta para nuestro propio mal. Cristo debe disponer plenamente de la voluntad y de la acción, o no lo hará en nuestro beneficio. Muchos no perciben su condición y su peligro, y hay mucho en la naturaleza de la religión cristiana que es contraria a cada sentimiento y principio mundanos, y opuesta al orgullo del corazón humano. Podemos vanagloriarnos, como lo hizo Nicodemo, de que nuestro carácter moral ha sido correcto y no necesitamos humillarnos delante de Dios como los pecadores comunes. Pero debemos estar contentos de poder entrar en la vida en la misma forma que el principal de los pecadores. El yo debe morir. Debemos renunciar a nuestra propia justicia y rogar que se nos impute la justicia de Cristo. Él es nuestra fortaleza y nuestra esperanza. El amor sigue a la fe genuina, amor que se manifiesta en el hogar, en la sociedad y en todas las relaciones de la vida. Amor que allana las dificultades y que nos eleva por encima de las insignificancias desagradables que Satanás coloca en nuestro camino para irritarnos. Y la obediencia sigue al amor. Todas las facultades y pasiones de la persona convertida quedan bajo el dominio de Cristo. Su espíritu es un poder renovador que transforma de acuerdo con la imagen divina a todos los que lo reciben. Llegar a ser un discípulo de Cristo es negar el yo, y seguir a Jesús a través de la reputación, ya sea buena o mala, es cerrar la puerta al orgullo, la envidia, la duda y otros pecados. Y de esa manera excluir la lucha, el odio y cada obra mala. Es dar la bienvenida en nuestro corazón a Jesús, el manso y humilde que está buscando entrar como nuestro huésped. Jesús es un modelo para la humanidad, completo y perfecto. Se propone hacernos semejantes a Él, verdaderos en cada propósito, sentimiento y pensamiento, verdaderos en corazón, alma y vida. El hombre o la mujer que aprecia lo más supremo del amor de Cristo en el alma, que refleja más perfectamente la imagen de Cristo, es a la vista de Dios la persona más verdadera, más noble y más honorable. Pero los que no tienen el Espíritu de Cristo no son de Él. The Signs of the Times, 14 de julio, 1887. Maranata, el Señor viene, página 71. Ser semejantes a Jesús, un libro de Elena G. de White. Un tesoro de los muchos que encuentras en www.devocionmatutina.com. Ha sido una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y
Seminarios y Tutoría TISU. Devoción de Elena G. de White y más. Conectados a Jesús por la Biblia. Contáctanos. Conéctate jm@gmail.com